Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a enfocarnos sobre todo en lo que va a ser el partido de mañana por la noche. El conjunto dirigido por el Muñeco recibirá a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental en un duelo clave en lo que resta para las aspiraciones de River de pelear o no la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Es cierto que hay algunas dudas en el once titular, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos futbolistas que estuvieron representando sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA que terminó el pasado martes. Y algunos futbolistas recién se incorporaron hoy a los entrenamientos, por lo que dependerá exclusivamente del DT si los tiene en cuenta para este duelo frente al conjunto tucumano o si en definitiva los resguarda para la seguidilla importantísima que va a tener River, donde enfrentará a Colo Colo 2 veces por los cuartos de final de la Conmebol Libertadores y en medio jugará el Superclásico ante Boca. Hablaremos también de la nueva joya de las divisiones inferiores de River, del futbolista que está cada vez más cerca de regresar y es una muy buena noticia para Gallardo empezar a contar con este jugador, y también vamos a hablar de un futbolista que todo el mundo creía que no iba a estar para la serie contra Colo Colo y que todo parece indicar que finalmente estará a disposición del DT. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando lo que podría llegar a ser el probable 11 de River mañana frente a Atlético Tucumán, en verdaderamente una formación que hoy por hoy es una incógnita, teniendo en cuenta que no sabemos lo que priorizará el Muñeco. Si bien es cierto que Gallardo sabe que el equipo no puede seguir dejando puntos en el ámbito local, hay que tener en cuenta que después vendrán 3 partidos donde seguramente Gallardo quiera jugar con titulares los 3 duelos de manera consecutiva en una semana. Por eso mismo a lo mejor hace descansar a varios de los futbolistas que considera parte del once inicial y pone algunos alternativos en este compromiso en cuestión. Si bien, repito, River no puede seguir dejando puntos en el camino, ya no solo por el hecho de que está en el último tren como para subirse a la lucha por la liga profesional, sino que en lo que respecta a la tabla anual, verdaderamente si no empieza a sumar puntos podría peligrar la clasificación a la Copa Libertadores del 2025. En lo que tiene que ver con el probable 11, lo que más llamaría la atención es la vuelta de Nacho Fernández, de quien voy a estar hablando más adelante en este video, pero por lo pronto también es cierto que podría estar cambiando a 3 de los 4 defensores, teniendo en cuenta que Pesela, Acuña y Paulo Díaz estuvieron jugando con sus respectivas selecciones durante esta fecha FIFA. Si a eso le sumamos la lesión de Enzo Díaz, más allá de que este último podría llegar a tener el alta, River podría jugar con una defensa bastante ilógica, sobre todo si tenemos en cuenta lo que viene poniendo dentro del 11 el cuerpo técnico de River. Yendo a nombre por nombre, Franco Armani va a ser el arquero, de eso no hay ningún tipo de dudas. Creo que Fabricio Bustos va a seguir siendo el lateral por la derecha. Pesela no ha jugado en esta fecha FIFA, por lo cual yo quiero mantener la chance de que pueda estar desde el arranque en este partido. Caso contrario, el Muñeco tendrá que decidir entre González Pires y Federico Gattoni para estar desde el inicio. Paulo Díaz sí creo que va a descansar, por lo que en definitiva o Gallardo pone a una dupla central alternativa totalmente, o en definitiva pone a Pesela y, como dije recién, juega uno de los 2 zagueros suplentes. En el lateral izquierdo me parece que Milton Casco será quien empiece a ganar un lugar debido a la lesión de Enzo Díaz y a la situación de Acuña con la selección argentina. En la mitad de la cancha, Craneviter y Simón parecen tener su lugar asegurado, también Maxi Meza, ahí ya tenemos 3 de 4 jugadores, y después dependerá mucho del esquema que quiera poner Gallardo. Si el Muñeco decide jugar nuevamente con un solo delantero, ahí es donde puede meterse Nacho Fernández junto con Echeverri o Mastantuono, y obviamente Borja sería la referencia de área. Después, posteriormente, hay que tener en cuenta si Gallardo decide poner 2 delanteros, tendrá que elegir entre Nacho, Mastantuono y Echeverri a uno de esos 3, y a Borja lo acompañará Colidio en la zona de ataque. Ahí ya tendremos un panorama un poco más claro, pero en definitiva habrá modificaciones. Seguramente el equipo, el 11 titular, no convenza 100% al hincha, porque en definitiva hay algunos jugadores que no queremos verlos con tanta continuidad y sí queremos ver a algunos futbolistas que sabemos que tienen que estar en el 11 titular, pero por lo pronto, sabiendo la seguidilla que se viene, Gallardo no quiere tener ningún tipo de inconveniente.
Vamos ahora a enfocarnos en algunos casos puntuales. Principalmente vamos a hablar de 3 futbolistas. Comenzamos con Nacho Fernández, que según los que siguieron el día a día de la mini pretemporada de River en el Hotel Hilton de Pilar, sería el futbolista que más posiciones ha ganado como para empezar a discutir su lugar en el 11 titular. Nacho hasta el momento, desde que llegó el muñeco en esta segunda etapa, solamente estuvo desde el arranque en un partido y fue aquel encuentro contra Gimnasia en La Plata donde justamente marcó un gol, pero fue el partido donde Gallardo decidió poner básicamente 11 jugadores alternativos, teniendo en cuenta que el partido se llevó a cabo en medio de la serie contra Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores. Está claro que si Gallardo logra recuperar al buen Nacho Fernández sería un refuerzo de lujo, pero por lo pronto ya sabemos que los años pasan para todos y que va a ser difícil volver a ver a ese Nacho Fernández que durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 nos deslumbró siendo sin lugar a dudas uno de los mejores futbolistas de la era del muñeco. Sin embargo, el hecho de que a veces el medio de River quede un tanto desequilibrado provoca que a lo mejor tenga que sumar un hombre más en la mitad de la cancha, y Nacho Fernández parecería ser el futbolista adecuado para eso. Además, no hay que descartar que en algunos momentos del partido contra Colo-Colo tenga que incluir a un volante más, y por eso mismo a lo mejor quiere hacer esa prueba, este intento en este duelo contra Atlético Tucumán, que no es menos importante, está claro, porque como dije, River tiene que ganar en la liga profesional. Pero por lo pronto está claro que se puede dar algunos lujos el River del muñeco en este partido, sabiendo también que juega en el Monumental contra un rival que por lo pronto está mejor en la tabla de posiciones, pero la realidad es que River, futbolísticamente hablando, debería ser superior. Por eso mismo no me parece mal poner a Nacho Fernández en este partido, sobre todo también porque está bueno ver a Nacho en esta nueva era del muñeco en un contexto donde juegue con mayoría de futbolistas titulares. Recordemos que, como dije, en aquel partido ante el Lobo hubo muchos jugadores alternativos y la realidad es que es difícil analizar el rendimiento individual de un jugador cuando son todos suplentes los que juegan desde el arranque en un compromiso. Así que veremos qué es lo que sucede. Todavía no está confirmado ni mucho menos la presencia de Nacho Fernández en el 11 titular, pero por lo pronto, según las fuentes internas, dicen que Gallardo lo ha ido viendo muy bien durante estas 2 semanas. Además, no hay que dejar de tener en cuenta que la lesión de Rodrigo Aliendro claramente abre un hueco en la mitad de la cancha y cualquier jugador podría ganárselo en el corto plazo. Y nos enfocamos ahora en lo que tiene que ver con los lesionados, o mejor dicho, los jugadores que están a punto de recuperarse de sus respectivas dolencias. Comenzamos con Enzo Díaz, que recordemos que por allá el miércoles pasado, hace 8 días, sufrió una distensión que le impidió realizar gran parte de la mini pretemporada a la par de sus compañeros. Cuando la mayoría creía que lo de Enzo Díaz iba a estar aproximadamente 2 semanas afuera de las canchas, finalmente todo parece indicar que recibirá el alta médica hoy jueves, por lo menos en el momento en el cual estoy haciendo este video, que es miércoles por la noche. No la recibió en su totalidad, más allá de que los rumores ya dicen que va a recibirla, pero por lo pronto hay muchas posibilidades de que esté en el duelo contra Colo-Colo, teniendo en cuenta que el tiempo aproximado de recuperación para una distensión es de entre 10 y 14 días, uno no tenía en cuenta a Enzo Díaz para esos cotejos. Es cierto que en el momento en el cual se lesionó, ningún hincha de River verdaderamente se agarró la cabeza, no por el tema de que Enzo Díaz se lesione, sino porque en otro contexto este futbolista sería titular indiscutible, y hoy por hoy hay que tener en cuenta que el titular es Marcos Acuña y River igual ahí tiene otro suplente como lo es Milton Casco. Así que la realidad es que si bien el hincha de River no se preocupó demasiado por la lesión de Enzo Díaz, es una buena noticia que verdaderamente esté a disposición para lo que será el cotejo copero frente al conjunto chileno. Después, Enzo Díaz está claro que tiene que recuperar su nivel. Estamos hablando de un jugador que en este 2024 ha mostrado un rendimiento verdaderamente flojo y que sinceramente es preocupante cómo ha decaído su nivel después de lo que se vio de él durante el primer semestre del 2023, donde era un jugador del que no podía discutirse su titularidad. De hecho, era un futbolista imprescindible para el conjunto de Michelis. Ahora con Gallardo, el ex Talleres de Córdoba deberá recuperar su lugar dentro del 11 titular, algo que no va a ser sencillo porque Marcos Acuña parecería ser indiscutible, pero por lo pronto la realidad es que Enzo Díaz no deja de ser un jugador que, si está bien, puede brindarle mucho al equipo. Así que lo que en principio se pensaba, que Enzo Díaz no iba a estar frente a Colo-Colo, finalmente sí va a poder estar
frente al elenco chileno. Está claro que lo lógico, más allá de haber recibido la alta médica, es que no pueda estar mañana frente a Atlético Tucumán. No van a apurarlo en ese sentido, sobre todo también porque más allá de la situación de Marcos Acuña, hay que tener en cuenta que Milton Casco tiene muchas chances de estar desde el arranque y eso provoca que a Enzo Díaz no se lo vaya a apurar físicamente. Y toca ahora hablar del Piti Martínez, que quizás es la gran noticia que ha rondado en el mundo River durante esta semana, porque lo hemos visto hacer fútbol con el resto de sus compañeros y esa es una novedad verdaderamente muy pero muy positiva. La realidad es que el Piti no estuvo bien anímicamente durante los primeros meses de la reiteración de su lesión, pero posteriormente, durante estos últimos 90 días, ha vuelto a agarrar las fuerzas necesarias como para, en definitiva, pelear cuando esté recuperado un lugar en el equipo del muñeco. Después, es verdad que vamos a tener que analizar todo lo que tiene que ver con su futuro, porque es un futbolista cuyo contrato acaba el 31 de diciembre y está más que claro que su continuidad no está asegurada, ni mucho menos. Dependerá muchísimo de lo que haga durante estos meses una vez estés al 100% recuperado, y ahora con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, la opinión del muñeco está claro que será más importante que cualquier cosa. Por lo pronto, al Piti Martínez lo esperan para finales del mes de septiembre o principios del mes de octubre. Dentro de 2 semanas aproximadamente el Piti ya podría ingresar en los segundos tiempos como para empezar a jugar algunos minutos. No van a apurarlo ni mucho menos, no van a arriesgarlo en algunos instantes adversos de un partido, sino que lo van a ir llevando de a poco. Seguramente ingrese en los complementos de algunos cotejos de la liga profesional y a la espera de lo que puede llegar a ser una hipotética serie de semifinales de Conmebol Libertadores, si es que River elimina a Colo-Colo contra Fluminense o Atlético Mineiro. Gallardo ya espera tener al Piti a disposición para esos 2 partidos. Hay que tener en cuenta que es un futbolista que juega en una posición en la cual el River no tiene verdaderamente a alguien que se mueva por ese sector, porque la realidad es que como volante por izquierda no hay ningún futbolista hoy en el plantel de River. Puede ser que Maximiliano Mesa se pueda mover por ese sector, pero hay que tener en cuenta que Mesa es diestro, no es lo mismo que un mediocampista zurdo juegue por el costado izquierdo que lo haga un mediocampista diestro. Por eso mismo es clave el regreso del Piti Martínez, y más allá de lo que algunos dicen, teniendo en cuenta que es un futbolista que viene de 2 roturas de ligamento de manera consecutiva, si Gallardo logra ponerlo bien físicamente, creo que para el muñeco va a ser un jugador más que interesante. No digo que vaya a ser clave ni mucho menos, pero sí va a ser un futbolista el cual ocupe un rol en el plantel que hoy por hoy no tiene ningún otro futbolista en la plantilla del conjunto de Núñez. Así que la vuelta del Piti quizás sea la noticia más positiva que surgió durante esta semana. Y vamos ahora a hablar de los futbolistas que estuvieron representando a sus respectivas selecciones en la fecha FIFA, porque será clave el hecho de cómo regresen para saber si pueden o no ser titulares en el duelo de mañana frente a Atlético Tucumán. Lo que hay que tener en cuenta primero es que los únicos 2 que han verdaderamente jugado, más allá de que River ha tenido 6 convocados, han sido Paulo Díaz, que jugó todos los minutos con la selección chilena, tanto en el primer duelo ante Argentina como en el segundo frente a Bolivia, y Marcos Acuña, quien ingresó en los segundos tiempos de ambos cotejos con el albiceleste. Después el resto, Germán Pesel, Agustín Santana, Nicolás Fonseca y Adam Vareiro, no han tenido participación. ¿Por qué entonces, por ejemplo, digo que Pesel a lo mejor no pueda estar mañana? Si bien es cierto que cuando di el probable 11 yo mantengo la incógnita de si puedo o no estar desde el inicio, porque Pesela jugó en Colombia, en Barranquilla, y hubo un viaje bastante extenso en el medio, lo que significa que puede ser que Gallardo le termine dando descanso, sobre todo también teniendo en cuenta lo que mencioné antes, que se vienen 3 partidos contra Colo-Colo y contra Boca, donde verdaderamente el DT va a querer poner a todos los titulares en los 3 cotejos, y es por eso mismo que a Gallardo le podría parecer apropiado que Pesela descanse en el duelo frente al conjunto tucumano y que recién vuelva para el duelo del martes ante Colo-Colo. Aún así, repito, esto no está confirmado ni mucho menos y dependerá mucho de lo que el propio DT vea este jueves. Además hay que tener en cuenta que podemos llegar a tener un panorama un poco más claro hoy mismo por la noche cuando salga la lista de concentrados. Si aparecen ahí Pesela, Acuña y Paulo Díaz, no descarto que puedan estar como titulares, sobre todo sabiendo que
¿Sirve de algo, por ejemplo, convocar a Paulo Díaz y a Pesela y ponerlos en el banco de suplentes? Si difícilmente ingresen en el segundo tiempo. En el caso de Acuña sí me puede parecer que en caso de que el muñeco no lo vea para ser titular, debido a que estuvo jugando el martes en Barranquilla contra Colombia, desde el banco de suplentes sí puede brindar alguna solución. Por eso mismo no descarto que Acuña sí pueda estar entre los relevos, pero dependerá exclusivamente de lo que el muñeco y su cuerpo técnico vean, sobre todo desde el aspecto físico, a estos futbolistas este día jueves, donde la mayoría de los jugadores se volverán a entrenar. La idea también es que los 3 jugadores estén al 100% para la seguidilla de partidos, por lo que tampoco descarto que hagan trabajos especiales para estar de la mejor forma posible, teniendo en cuenta que se perdieron la mini pretemporada en Pilar. ¿Y el calendario de River cuál es? Porque va a estar jugando a partir de mañana 5 partidos en 16 días el elenco del muñeco, donde definirá su futuro en el torneo argentino, en la liga profesional, y obviamente también definirá lo que será su futuro en la Conmebol Libertadores, que es el principal objetivo del elenco de Núñez en lo que resta de este 2024. Este viernes de las 21 horas frente a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental, en un compromiso correspondiente a la jornada número 14 del torneo doméstico. Ya habrá pasado más de la mitad del campeonato argentino una vez se termine de disputar este partido. Por ahora River se encuentra lejos. Antes de comenzar esta jornada, el más grande está a 9 puntos de Vélez, que es el líder. Es cierto que todavía falta mucho y encima el Millonario tiene que jugar contra el conjunto de Liniers, pero en casa y contra un rival que claramente es inferior desde lo futbolístico, los 3 puntos tienen que quedar sin ningún tipo de dudas. 4 días más tarde, el próximo martes 17 de septiembre, en Chile, el Millonario estará visitando a Colo-Colo por la ida de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Un punto a tener en cuenta es que durante este fin de semana no habrá partidos en el torneo chileno, es decir, Colo-Colo va a llegar con aproximadamente 10 días de descanso, si bien es cierto que también hay muchos de sus jugadores que estuvieron representando a la selección chilena en esta fecha FIFA. La realidad es que Colo-Colo va a tener descanso. Por eso mismo, para no sufrir desde lo físico, Gallardo analiza guardar a algunos jugadores mañana frente al equipo tucumano. 5 días después de verse las caras contra el conjunto chileno, el sábado 21 de septiembre desde las 16 horas, Boca vs River en la Bombonera por la jornada número 15 del torneo doméstico. El Millonario va a tener este partido entre medio de la competencia internacional, mientras que como Boca en la Copa Sudamericana ya quedó afuera con Cruzeiro en octavos, el Ceneice va a tener toda una semana de descanso para afrontar este importante partido. 3 días después de enfrentar a Boca, el martes 24 de septiembre desde las 21:30 horas, el conjunto de Núñez recibirá en condición de local a Colo-Colo en lo que será el cierre de la serie de los cuartos de final del torneo más importante de Sudamérica a nivel club. Es un duelo importantísimo para saber si River clasificará o no y se meterá después de 4 años entre los 4 mejores de la competencia. Y por último, si bien falta confirmar el horario, el domingo 29 de septiembre el Millonario, por la jornada número 16 de la Liga Profesional, estará recibiendo en el Estadio Monumental a Talleres de Córdoba. Y vamos ahora a hablar de la nueva gran joya de las divisiones inferiores de River, cuyo nombre empezó a sonar con más fuerza luego de lo que fue el triunfo del Millonario en la reserva 1-0 sobre Boca. El gol del triunfo lo marcó Tomás Nassif, un futbolista que empezó siendo suplente en ese cotejo, pero que ingresó en la segunda parte y le dio la victoria al equipo dirigido por Marcelo Escudero, que está teniendo un presente bárbaro. En los primeros 7 partidos ganó 6 encuentros y empató 1 y es líder de la zona A de la Copa Proyección. Tomás Nassif es un futbolista con unas condiciones muy pero muy buenas. De hecho, algo que quizás muchos no sabían, o por lo menos que algunos quizás no recuerden, es que el jugador en cuestión está incluido en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Fue de los pocos juveniles que en su momento puso Martín de Michelis en la nómina que se entregó por allá a finales del mes de marzo, principios de abril, y por eso mismo, si Gallardo tiene la intención de utilizarlo en algún partido, claramente esto es prácticamente imposible. No veo al muñeco haciendo debutar a un juvenil en un partido copero, sobre todo teniendo en cuenta que Nassif es delantero y hoy River tiene muchos jugadores en esa posición, pero por lo pronto no quiero dejar de lado de que
Recordemos que mañana el más grande tiene que entregar la nueva lista con las 3 modificaciones correspondientes y muchos decían, bueno, Marcos Acuña es uno de los cambios, Federico Gattoni es otro porque no estuvo entre las 5 modificaciones pasadas antes de enfrentar a Talleres por octavos, y el tercer nombre muchos decían, y que lo pongan a Tomás Nassif. Bueno, Tomás Nassif ya está adentro de la nómina, por lo que si Gallardo quiere utilizar las 3 modificaciones, o debe incluir a otro juvenil, o en definitiva se queda con los 2 cambios de los 2 refuerzos que llegaron en este último mercado de pases. Un futbolista que primero deberá ganarse su lugar en la reserva, porque como dije, es muy difícil hoy por hoy hasta ser titular en la tercera categoría de River, porque recordemos que los delanteros del equipo dirigido por Escudero son nada más y nada menos que Agustín Ruberto y Ansu Viabre, que son 2 jugadores que ya han tenido inclusive minutos en la primera división. Así que por lo pronto, y más allá de las ganas que hay de ver cada vez a nuevos juveniles, sobre todo porque River también tiene la mejor cantera de todo el planeta, la realidad es que todo lleva su tiempo. Gallardo estuvo presente mirando muchos partidos de la reserva desde que llegó en esta segunda etapa y sabe perfectamente qué es lo que puede llegar a darle cada uno de los chicos que juegan en esa categoría. Para cerrar voy a hacer un resumen de todo lo que hablé en este video. Gallardo define el equipo para jugar mañana ante Atlético Tucumán con algunas dudas y seguramente guardando a algunos futbolistas, sabiendo que los próximos 3 compromisos que tendrá el elenco de Núñez serán los 2 contra Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores y en medio de esos 2 duelos el Superclásico ante Boca. Para terminar de resolver el equipo que pondrá en la cancha dependerá mucho de cómo vuelvan los jugadores que representaron a sus respectivas selecciones durante esta fecha FIFA. Nacho Fernández es un futbolista que ha ganado bastante terreno en esta mini pretemporada que se realizó en el Hotel Hilton de Pilar, mientras que Enzo Díaz, si bien es cierto no estaría disponible para enfrentar mañana a Atlético Tucumán, sí lo estaría para verse las caras con Colo Colo el próximo martes, por lo que ya estaría recuperado de su distensión. El Piti Martínez empezó a realizar trabajos más intensos y se espera que a finales de este mes de septiembre ya pueda volver a jugar con el plantel profesional. Y en el caso de Tomás Nassif, el futbolista joven que le dio el triunfo a River el pasado domingo en la reserva 1-0 sobre Boca, está incluido en la lista de buena fe de la Copa Libertadores y dependerá de Gallardo si lo utiliza o no en algún partido. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.